Hola, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy les traigo esta orilla maravillosa de una sola vuelta que pueden hacer en servilletas de bebé, en toallita o en cualquier pieza que quieras decorar. Es solo seguir el video hasta el final y si eres principiante no vas a tener dificultad. Los materiales que vamos a estar utilizando va a ser un gancho número 6 de la marca Tulip, un hilo 100% de algodón, una tela también de algodón para hacer la muestra y una tijera. Comenzamos prendiendo el hilo aquí en la esquina de la tela. Podemos hacer un nudito si desean. Ahora voy a venir a la tela y realizo punto bajo deslizado. Este pedacito de hilo lo pasamos para la parte de atrás. Ahora, subimos 1, 2, 3, 4 cadenas y voy a venir aquí y pasar el gancho por dentro de esas dos lazadas. Y ahí realizo un punto picot. Ahora, paso por detrás de ese punto, dejo un espacio en la tela, paso el gancho, paso por dentro el hilo, así lo estiro un poquito y lo paso por detrás de ese punto. Lo estiro que quede aquí encima del borde de la tela. Enlazo el hilo y cierro el punto. Así me quedó. Ahora voy aquí a ese mismo lugar donde salió este punto y realizo punto bajo deslizado. Ahora subo 4 cadenas, paso el gancho por dentro de estas dos lazadas y realizo un punto picot. Paso el gancho por detrás de este punto de aquí, dejo un espacio en la tela, pego lazada, paso por dentro y por detrás de ese punto, estiro, enlazo y cierro el punto. Siempre viendo de no apretar mucho los puntos para que la tela no te quede arrugada. Voy a repetir nuevamente. Te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho para seguir aprendiendo a tejer más proyectos fáciles y simples y paso a paso. Ahora voy aquí a este punto y realizo punto bajo. Así. Subo 4 cadenas. Paso por dentro de estas dos lazadas y realizo punto picot. Paso por detrás del punto, dejo un espacio en la tela, pego lazada, lo paso por dentro y por detrás de este punto. Estiro, enlazo y cierro el punto. Miren qué bonita queda esta orilla de una sola vuelta. Para servilletas, toallitas de bebé, queda muy bonita y muy delicadita. Voy a repetir, por si tuvieran dudas. Voy aquí, a este mismo lugar, y realizo punto bajo deslizado. Así, subo 4 cadenas, voy aquí y paso el gancho por dentro de las dos lazadas de aquí. Y ahí realizo punto picot. Paso por detrás de ese punto, dejo un espacio en la tela, pego lazada, paso por dentro y por detrás del punto y estiro. Así, enlazo y cierro el punto. Aquí me quedaron bien junticos los puntos, pero si desean pueden darle una distancia mayor entre punto y punto. Eso es a sugerencia. Bueno, yo voy a hacer una pausa, voy a adelantar mi trabajo y ya regreso para hacer la esquina. Para hacer la esquina voy a hacer una cadena para llegar
a la esquina, paso el gancho, enlazo el hilo y hago un punto bajo. Voy aquí a este punto de aquí y realizo punto bajo deslizado. Subo 4 cadenas y hago un punto picó pasando el gancho por dentro de estas 2 lazadas. Así. Ahora paso por detrás de ese punto, dejo un espacio en la tela y realizo el punto así. Enlazo y cierro. Y así me quedó la esquina. Ahora voy aquí a este mismo lugar, realizo punto bajo deslizado. Subo 4 cadenas, paso por dentro de estas 2 lazadas haciendo punto picó, paso por detrás del punto, dejo un espacio en la tela, estiro, paso por detrás del punto y vuelvo a estirar, enlazo y cierro el punto y así me quedó la esquina realizada. Ahora es solo repetir esta secuencia por toda la vuelta de tu tela. Yo voy a hacer una pausa, voy a adelantar mi trabajo y ya regreso para mostrarle el resultado y cómo cerrar la orilla. Y ya para terminar esta orilla, voy a hacer punto bajo deslizado, 4 cadenas, un punto picó, paso por detrás del punto y paso el gancho por dentro de este punto de aquí. Enlazo el hilo, lo estiro un poquito, paso por detrás, estiro, enlazo y cierro el punto. Así. Ahora, si desean, hacen una cadenita para llegar aquí al inicio del trabajo. Y cierro con punto deslizado. Y así me quedó esta orilla. Miren qué bonita queda. Y es súper delicadita y fácil de realizar. Aquí en la tela va a estar saliendo varias sugerencias de videos que también les puede servir para realizar orillas de una sola vuelta para servilletas de bebé, toallitas o cualquier pieza que quieras decorar. Bueno, hasta aquí este video. No olviden suscribirse y dejar su like. Un beso y hasta la próxima. Chao.